Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial de CGTN en español con motivo de las 2 sesiones 2019 en China. Les saluda Xu Xin en directo desde Beijing. Hoy viernes se clausura de la segunda sesión de la 13ª Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo del país. Dentro de unos instantes se celebra la ceremonia de clausura de dicha cita política en el Gran Palacio del Pueblo, en el que el presidente de la 13ª APN, Li Zhanshu, pronunciará un sento discurso. Tras ello, el primer ministro Li Keqiang celebrará una rueda de prensa como habitual con los medios nacionales extranjeros. Aquí en CGTN en español transmitiremos todo en vivo estos actos, no se lo pierdan. Y en el estudio me acompañan 2 invitados de honor para compartir con nosotros sus ideas sobre la vida política y social de China. Ellos son el señor Xu Zhicheng, investigador titular del Instituto de Latinoamérica de la Academia China de Ciencias Sociales, y la señora Zhou Jiaogui, comentarista de nuestro canal. Señores, muy bienvenidos. Mucho gusto tenerlo aquí otra vez en el estudio. Con mucho gusto. Es un gran honor. Antes que todo, repasemos algunas noticias sobre la APN. Los legisladores de China han entregado 51% más de propuestas a la Asamblea Popular Nacional que el año anterior, según el secretario de la segunda sesión anual. Las propuestas abarcan una amplia gama de temas, entre ellas la protección de derechos intelectuales, el desarrollo de la inteligencia artificial y mejora de la calidad de vida de las personas. Un total de 491 propuestas se entregaron a la Secretaría de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional el lunes al mediodía, fecha establecida como límite. Comparadas con las 325 del año pasado, el número se ha elevado en un 51%. El secretariado asegura que esto refleja la habilidad creciente de los legisladores a la hora de desempeñar mejor sus funciones. Las propuestas apuntan marcadamente a profundizar la reforma y apertura del país. Muchas de las propuestas reflejan el cambio de las estructuras económicas. Muchos diputados piden impulsar la legislación de los macrodatos, de la inteligencia artificial y de la conducción automática. El director asegura que un gran número de propuestas están focalizadas en enmiendas a leyes de sectores empresariales, entre ellas la protección de los derechos de propiedad. Para los temas relacionados a la vida de las personas, los legisladores proponen enmiendas a leyes relacionadas a la protección de las personas de la tercera edad, de las mujeres y de los jóvenes. Algunos incluso han propuesto leyes orientadas a la protección de la información personal. El control de la contaminación es también un tema crucial, incluida una ley para proteger al río Changjiang. Según el proceso legal, el secretariado analizará las resoluciones minuciosamente y entregará reportes que a su vez se entregarán a la mesa presidencial de la sesión anual de la APN. La oficina también recibió cerca de 8.000 sugerencias de los diputados, comparadas con las 7.139 del año pasado. Algunos abordan temas muy detallados como la ayuda a empresas pequeñas para minorar presiones de financiamiento y la apertura al mercado de los cuidados de personas de la tercera edad. Todas estas sugerencias serán revisadas y enviadas a los departamentos pertinentes tras la conclusión de la sesión de la Asamblea Popular Nacional. CGTN en español. El informe sobre la labor del gobierno de 2019 dice que China ejecutará acciones concretas para desplegar con mayor intensidad el cubrimiento de las 3 batallas de asalto de plazas fuertes o las 3 batallas críticas. ¿En cuánto tiempo se materializará este plan? A continuación les presentamos los detalles para la realización de este plan. El término 3 batallas de asalto de plazas fuertes fue propuesto por el secretario general Xi Jinping en el informe del 19º Congreso Nacional. El término se refiere a 3 importantes metas políticas del Partido Comunista de China, a saber, la prevención y la solución de riesgos financieros grandes, la reducción de la pobreza y el control de la contaminación. En primer lugar, China busca superar riesgos que acechan a la economía del país y lo materializa haciendo frente a sistemas bancarios paralelos y deudas ocultas de los gobiernos locales. En segundo lugar, China continuará sus esfuerzos inéditos en la reducción de la pobreza con políticas más eficientes y mejor focalizadas para sacar a millones de personas de la pobreza. Y en tercer lugar, China continuará sus esfuerzos para solucionar el problema de la contaminación.
En los próximos 2 años, China ampliará los controles para reducir sustancialmente la emisión total de los principales contaminantes, al tiempo que disminuirá la intensidad del consumo de recursos. CGTN en español. El director de la Administración Estatal Tributaria de China, Wang Jun, participó en el cuarto pasillo de ministros de las 2 sesiones de este año. Wang afirmó que se están llevando a cabo reducciones de impuestos a gran escala que aliviarán la carga fiscal de individuos y pequeñas empresas. Escuchemos. Este año reduciremos la carga fiscal en cerca de 2 billones de yuanes. Se trata de una cifra un 50% mayor que la del año pasado. La escala de la reducción de impuestos supone más del 10% de nuestros ingresos presupuestarios. Además, las nuevas reformas han bajado las tasas a todos los salarios. Los datos muestran que cerca de 80 millones de personas ya no tendrán que pagar impuestos sobre la renta y 65 millones tendrán una reducción del 70%. Ahora hacemos un enlace con nuestra compañera Wang Xiaochuan, quien en este momento se encuentra frente al Gran Palacio del Pueblo. Buenos días, Xiaochuan. Entonces, a la espera de resolver este problema técnico, regresamos al estudio y conversamos con nuestros 2 invitados. Señores, primero me gustaría de saber sus análisis sobre el informe de trabajo sobre la labor del gobierno presentado por el primer ministro Li Keqiang el 5 de marzo. En él se resumen los logros y los problemas del año pasado y se proponen muchos retos por cubrir en este año en curso. Y como por ejemplo el Ministerio de Hacienda de China anunció grandes recortes fiscales y arancelarios en 2018 y señora Zhou Jiaogui, ¿podría decirnos cuáles son sus evaluaciones del papel que juegan estos recortes y han sido eficientes estas medidas? Sí, las reducciones de impuestos y tarifas ha sido uno de los temas que dominan estas 2 sesiones, ¿no? Pero recordemos que este no es el primer año que el gobierno plantea estas medidas favorables a crear un mejor entorno para las empresas, sobre todo para las empresas pequeñas y las llamadas microempresas. Y en el año pasado el país ha reducido cerca de 1,3 billones de yuanes, o sea, 200.000 millones de dólares estadounidenses en los impuestos individuales y empresariales. Y hace unos días, cuando el primer ministro chino Li Keqiang anunció otros 2 billones de yuanes en la reducción de los impuestos y los pagos de seguros sociales de las empresas en este año en curso, en 2019, la medida se ganó el aplauso de todos los presentes en el Gran Palacio del Pueblo, ¿no? Porque no solamente es una de las propuestas o metas más ambiciosas presentadas en el informe sobre la labor de gobierno, sino también una de las más importantes, ¿no? A través de estas medidas el gobierno quiere reducir, o sea, aplicar la reducción tributaria a una escala aún mayor para estimular la economía, para aliviar la carga de las empresas y también mejorar el nivel de la vida de la población, ¿no? Entonces hay que destacar que estos grandes recortes de los impuestos y las tarifas forman parte de un paquete de medidas a favor de la optimización del entorno para las empresas y a favor de un desarrollo de alta calidad de las empresas privadas y pequeñas, ¿no? Porque estas empresas ahora tienen un peso muy importante en la economía al ser la mayor creador de empleos y el mayor contribuyente de China. Entonces, por otra parte, algunos pueden temer que estas enormes reducciones tributarias perjudiquen al gobierno, porque supone una caída de ingresos fiscales, ¿no? Entonces hay que reconocer que esto sí que ejercerá una gran presión a las haciendas de todos los niveles, pero sin embargo el gobierno se compromete a explotar nuevas fuentes de ingresos y reunir los fondos para apoyar este alivio de las cargas de las empresas. Y señor Xu, ¿qué opina sobre
estos recortes? Yo creo que es muy importante, sobre todo para promover el crecimiento y ayudar a las pequeñas y medianas empresas, porque tal como ha dicho la señorita Chu, ahora la pequeña y mediana empresa en China está jugando un papel importante, ocupa casi el 60% del PIB de China. Y también para la gente común, el año pasado se ha reducido también el impuesto a la renta personal. El punto de partida antes era 3.500 yuanes y ahora el punto de partida de pago de renta personal es 5.000 yuanes. Esto quiere decir a los de menor ingreso, menos de 5.000 salario mensual, ya no les hace falta pagar impuestos de la renta personal. Entonces estamos a la espera de cumplir este objetivo de estos recortes que tiene el gobierno chino, que dicen estimular la economía, reducir la presión sobre las pequeñas y medianas empresas, también impulsar la calidad de vida del pueblo. Y seguimos hablando sobre estas cifras, que la población que vive en situación en pobreza en las zonas rurales del país se han reducido unos 13.800.000 personas, y para el 2019 se estimula que esta reducción alcance alrededor de los 10 millones. También, señor Xu, ¿qué es lo que hace el gobierno chino para erradicar la pobreza extrema y para erradicarla, digamos, de manera profunda y de una forma muy exacta? En realidad, en los últimos 6 años, el número de pobres en China se ha reducido más de 80 millones de pobres, se ha liberado de la pobreza. El año pasado se liberaron de la pobreza unos 13 millones 806.000 pobres, y quedando al comienzo de este año solo 16 millones 600.000 pobres. Y este año el gobierno, en su informe de labor, el primer ministro ha formulado la meta de este año es liberar a más de 10 millones de pobres. Y la meta del partido del gobierno es para el próximo año se eliminará totalmente la pobreza en China. Y también la señora Zhu Zhegui, ¿qué opina sobre este tema? Porque en el informe de la labor del gobierno, el primer ministro también enfatiza en repetidas ocasiones vamos a erradicar la pobreza de una manera profunda y también para exactas zonas. ¿Cómo entiende esto? Bueno, digamos que como bien mencionaba el señor Xu, ¿no? Se ha alcanzado un progreso decisivo en la lucha contra la pobreza en los últimos años, ¿no? De cara a nuestro objetivo bien definido, una China sin pobres para 2020, ¿no? Entonces, es una de las 3 batallas críticas que el propio presidente Xi Jinping instó a ganar resueltamente. Y también la cifra que acaba de mencionar, que en China había al cierre del año pasado todavía más de 16 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. La cifra sigue siendo elevado y las circunstancias siguen siendo desafiantes, ¿no? Porque muchos de estos pobres han sufrido durante mucho tiempo de enfermedad, de discapacidad, o muchos son ancianos que no tienen familia, ¿no? Entonces eso para sellar la victoria definitiva contra la pobreza, como bien decía Xu Xin, hay que llevar a cabo una actuación precisa contra la pobreza. Esto es el término que formula el gobierno, que hay que actuar de forma precisa y profunda, porque hay que estudiar caso por caso
las causas, los motivos que causan sus dificultades en cada zona o en cada familia incluso. Entonces, en base a eso, hay que dar unas soluciones personalizadas o hechas a sus medidas, ¿no? Y por otro lado, también a mí me gustaría añadir que al mismo tiempo que reunimos todos los esfuerzos para sacar a la gente de la pobreza, no podemos olvidarnos de establecer un mecanismo a largo plazo y efectivo para evitar que la gente regrese a la pobreza, porque a lo mejor puede sufrir enfermedad o el accidente o cualquier incidente que no puede solucionar. Muchas gracias, señora Zhou. Vamos a seguir nuestra charla y ahora hacemos este enlace con nuestra compañera Wang Xiaochuan, quien ahora se encuentra frente al Palacio del Pueblo. Buenos días, Xiaochuan. Buenos días, Xixin. Por favor, cuéntanos cuáles serán los puntos más destacados de la sesión de hoy. Esta es la segunda vez que los diputados de la 13ª APN se reúnen tras haber sido electos el año pasado. Los legisladores participaron activamente en rondas de investigación e inspección. Además, conocieron a profundidad los retos que enfrentan las bases de la sociedad y presentaron mociones y sugerencias de manera responsable durante la sesión de la APN. Y estos días he entrevistado a varios diputados provenientes de diferentes ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, el diputado Yao Shengwu me compartió sus experiencias y sugerencias en el trabajo del alivio de la pobreza. Él dijo que hay 10 proyectos principales en la provincia de Anhui para apoyar el trabajo del alivio de la pobreza. Para ello han formulado políticas teniendo en cuenta las causas socioeconómicas. Por ejemplo, si el origen de la pobreza se debe a una enfermedad, proporcionar ayuda médica. Y si la causa es desempleo, les ayudarán a encontrar empleo. Y en la entrevista con el alcalde de la ciudad de Huangshan, Kong Xiaohong, me presentó sus propuestas sobre la protección medioambiental. Él formuló una opinión muy importante sobre cómo promover una mejora en la dotación de agua potable, tanto en calidad como en cantidad. Y los diputados de la 13ª APN han presentado en total 491 propuestas y 8.000 ítems de sugerencias al secretariado de la segunda sesión anual del órgano legislativo. Y Guo Zhenghua, un funcionario del secretariado, nos dijo que las propuestas pueden ser agrupadas en 5 categorías: la reforma y la apertura, el bienestar del pueblo, la civilización ecológica y el desarrollo verde, la seguridad del Estado y la gestión social, así como el desarrollo cultural. Ahora los medios de comunicación están adentro para cumplir la clausura de este evento y desde aquí seguiremos informándoles el desarrollo de este evento. Ahora pasemos al estudio. Xixin. Muchas gracias, Xiaochuan, por compartir los detalles de sus entrevistas y también por las informaciones. Muchas gracias. Y esta es nuestra compañera Wang Xiaochuan desde el Gran Palacio del Pueblo. Y ahora regresamos al estudio para continuar con las conversaciones con nuestros invitados en el estudio. Señores, el empleo sin duda alguna es el núcleo de la mejora de la vida del pueblo, digamos. El año pasado se incrementó significativamente el número de empleos en la nación asiática. Y señora Zhou, ¿qué políticas o medidas ha implementado el gobierno chino en este ámbito? Sí, y primero miramos este tema desde a nivel estratégico nacional, ¿no? Es que el empleo es la prioridad principal entre los 6 ámbitos que el país quiere estabilizar en este año. Y por primera vez elevamos la política de priorizar el empleo a la altura de macropolítica. Entonces, tanta importancia se ha dado al empleo porque efectivamente juega un papel muy importante y fundamental en el desarrollo del país, ¿no? En el informe sobre la labor del gobierno presentado por el primer ministro chino hace unos días, describió el empleo como el fundamento de los medios de la vida del pueblo y la fuente de su riqueza, ¿no? Y en lo que respecta al nivel de la vida de la población, el empleo podemos decir que es uno de los mayores responsables de los índices de felicidad. El año pasado se crearon más de 13 millones de empleos urbanos, cifra que ya alcanza la meta oficial. Sin embargo, se observan todavía algunos desafíos y problemas estructurales. Entonces, para este año el objetivo es crear más de 11 millones de puestos de trabajo en las zonas
urbanas y mantener la tasa de desempleo urbano registro aún por debajo del 4,5%, ¿no? Esa tasa, ese objetivo es igual que el año anterior. Y hay que tener en cuenta que en este año es por segundo año consecutivo que el país fijó el objetivo para la tasa de desempleo urbano registrado, porque antes el índice que utilizábamos era la tasa de desempleo urbano calculado por encuestas, o sea, esto es por registros de los desempleados, ¿no? Y además también se adoptarán múltiples medidas, por ejemplo, apoyos a los habitantes ciudadanos que tienen dificultad de encontrar trabajo, o incentivos o reducciones o exenciones de impuestos para las empresas que contraten a las personas en dificultad, ¿no? Tanto las personas pobres en las zonas rurales o los habitantes urbanos que están en paro, ¿no? Entonces todo esto para como estabilizar por un lado y por otro lado ampliar aún más y flexibilizar el empleo, ¿no? Que es un tema muy importante ahora en China. De acuerdo. Y señor Xu, ¿cuál es su observación al respecto? Yo creo que resolver el problema de empleo, puestos de trabajo, es muy importante en China y el año pasado ha logrado mucho éxito, porque según estadísticas oficiales, cada año, el año pasado, por ejemplo, se graduaron 7,5 millones de estudiantes universitarios y se gradúa casi 5 millones de escuelas secundarias profesionales. Entonces, para todos estos graduados, tanto de las universidades como de la escuela media profesional, hay que ofrecerle empleo. Entonces, es una tarea tanto para el gobierno central como para los gobiernos municipales. Es un problema muy importante resolver el empleo para los jóvenes graduados. Yo creo que el gobierno chino ha logrado muchos éxitos para resolver el problema de empleo, porque el año pasado se ha resuelto más de 13 millones de puestos de trabajo. Y ahora creo que una de las soluciones es las pequeñas y medianas empresas. Está resolviendo empleo casi 60%. O sea, los que trabajan en empresas pequeñas, medianas, privadas, resuelve más de la mitad de nuevos empleos. Y por lo tanto, fomentar la empresa pequeña, mediana, constituye una tarea importante. Muchas gracias, señor Xu. Vamos a hablar más tarde. Ahora llegamos con el final, el señal en vivo en el Gran Palacio del Pueblo. Dentro de unos minutos se van a realizar en el Gran Palacio del Pueblo la ceremonia de clausura de esta segunda sesión de la 13ª Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo del país. Y ahora estamos a la espera de esta clausura y también con un discurso de su presidente de este comité permanente. Estimados diputados, la segunda sesión de la 13ª Asamblea Popular Nacional ha cumplido todas las agendas con éxito. El año pasado, bajo el firme liderazgo del Comité Central del Partido, con el camarada Xi Jinping como núcleo,
Los integrantes del pueblo de todas las etnias del país avanzaron vigorosamente a través de dificultades, acometieron lo más duro y superaron las adversidades, lograron nuevos avances en todos los aspectos. La Asamblea Popular Nacional valora altamente estos éxitos. En la sesión de este año deliberamos y aprobamos una serie de informes, incluyendo el informe sobre la labor del gobierno bajo los principios de democracia e imperio de la ley. Los diputados han ejercido su cargo con lealtad y representado la voluntad del pueblo con fidelidad. Ha sido una reunión democrática, solidaria, práctica y vigorosa. Tenemos que asumir las responsabilidades y trabajar sólidamente para cumplir todas las metas establecidas en la sesión. La ley de inversión extranjera aprobada en la sesión es una ley básica para impulsar la apertura de alto nivel en la nueva era. Todos debemos estudiarla e implementarla en todos los aspectos para promover el desarrollo económico de alta calidad a través de la apertura de alto nivel. Estimados diputados, el socialismo con peculiaridades chinas ha entrado en una nueva era y ha planteado nuevos requerimientos para la labor de la Asamblea Popular Nacional. Tanto la APN como su comité permanente deben seguir la dirección del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas en la nueva era, profundizar el estudio y la implementación del pensamiento de Xi Jinping sobre el sistema de las asambleas populares, insistir en los principios de liderazgo del partido, el pueblo como dueño del país, el imperio de la ley, cumplir con severidad los deberes que nos otorgan la Constitución y las leyes para no defraudar la confianza del partido y el pueblo. Estimados diputados, la nación china se encuentra en un tiempo crucial de la gran revitalización. Tenemos que unirnos más estrechamente alrededor del Comité Central del Partido, con el camarada Xi Jinping como núcleo, enarbolar altamente la bandera del socialismo con peculiaridades chinas, fortalecer las 4 conciencias, 4 convicciones y 2 salvaguardias sobre la actuación de los miembros del partido, recordar siempre nuestra misión, sentar las bases sólidas para la construcción de una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos y festejar el 70 aniversario de la fundación de la República Popular China con excelentes éxitos. Estimados diputados, todas las agendas de la segunda sesión de la 13ª Asamblea Popular Nacional han cumplido. Por favor, pónganse de pie. Enoten el himno nacional. Ahora anuncio que la segunda sesión de la 13ª Asamblea Popular Nacional de la República Popular China queda concluida.
Bienvenidos nuevamente. Como les comentábamos, tras la conclusión de esta sesión de la APN, continuaremos con una rueda de prensa del primer ministro chino Li Keqiang y ahora enlazamos otra vez con nuestra colega Wang Xiaochuan, quien se encuentra en el Gran Palacio del Pueblo para adelantarnos unas últimas informaciones sobre esta rueda de prensa. Xiaochuan, buenos días. ¿Y qué temas son los que llaman la más atención de los medios, tanto nacionales como internacionales? Sí, como ha mencionado, la rueda de prensa del primer ministro chino Li Keqiang constituye el clímax de la agenda de las dos sesiones. La rueda de prensa se celebrará en el Salón Dorado del Gran Palacio del Pueblo de China, un recinto más importante del Gran Palacio. Con su decoración elegante e imponente, es un lugar donde los dirigentes chinos reciben a dignatarios extranjeros. Ahora un alto número de periodistas ya han llegado al Salón Dorado. Se mantiene a la espera de la llegada del primer ministro chino Li Keqiang, ansiosos por conocer la información más relevante sobre China. Si hacemos un repaso a las anteriores ruedas de prensa del premier chino Li Keqiang, podemos notar que las preguntas generalmente se dividen en varias categorías, como el bienestar del pueblo, la economía de China, el mercado financiero y las relaciones entre la parte continental de China y la región china de Taiwán, además de ámbitos internacionales y entre otros temas. Y de igual manera podría haber nuevas cuestiones relativas al desarrollo socioeconómico de China, como inteligencia artificial, conducción autónoma, protección de información personal, educación escolar y la parte nacional, la liberalización de pobreza y la protección medioambiental y el financiamiento para empresas pequeñas y medianas y el desarrollo de infraestructura rural. Todo esto serán seguramente algunos de los temas de interés para los periodistas. El mundo quiere saber más sobre la tendencia del desarrollo de China, sobre cómo la economía de China mantendrá su crecimiento a pesar de la presión a la baja, y cuáles son los esfuerzos de la diplomacia de China para mantener la gobernanza global a pesar de las incertidumbres a nivel mundial, y cómo mejorar el nivel de vida del pueblo. Y en todo caso, las palabras del primer ministro chino Li Keqiang pondría de relieve las confianzas y determinación del gobierno chino para llevar el país hacia un futuro mejor. Y pasemos ahora al estudio Xixing. Gracias, Xiaochuan. Estaremos pendientes de la celebración de esta rueda de prensa ofrecido por el premier chino Li Keqiang.